Hoy es un día hermoso para estar en la casa de Dios y creo que Dios tiene una palabra para nosotros en este día. Estaba esta semana orando y meditando acerca de lo que Dios quería que trajera y que compartiera en este día. Yo creo que hay un tiempo en nuestra vida que creemos en Dios y entendemos que Dios es un Dios todopoderoso. Creemos en su poder, creemos que Él puede hacer milagros, maravillas. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que van sucediendo, que van haciéndonos dudar de si realmente Él lo puede hacer. De si realmente tenemos un Dios que es ilimitado. Y creo que todo comienza muchas veces cuando en nosotros se nos apaga un poco la esperanza. Cuando de una forma empezamos a mirar las cosas de otra manera y todo aquello que nosotros creíamos que iba a suceder, llega un momento que decimos, tal vez no sucederá. Eso que yo estaba esperando y creyendo, ya fue. ¿Y cuántas veces hemos mirado nuestras situaciones o hemos mirado lo que está sucediendo en nuestra vida y hemos levantado nuestra vista al cielo y cada vez le hemos dicho a Dios, al igual que Marta y María le dijeron a Él, Señor, si hubieras llegado antes. Eso fue lo que Marta le dijo a Jesús cuando Jesús llegó a Betania para ver a Lázaro que estaba supuestamente agonizando, pero ya había muerto hace 3 días. Y ella le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero lo más dramático no fue la muerte de Lázaro. Yo creo que lo más dramático fue la muerte de la esperanza que sus hermanas tenían en Jesús. Ese saludo no fue, bueno, hay algo por hacer, sino que fue una resignación de decir, ya fue. Ya no más nada que vos puedas hacer. Y es ahí donde comienza esta historia. Y creo que Dios me hablaba en esta semana para ver cómo nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones, al igual que Marta y María. Yo creo que es el tiempo donde muchas veces hemos enterrado nuestra convicción, nuestros sueños, nuestros anhelos. Lo que Dios podía hacer en nosotros. Y hemos limitado a un Dios que es ilimitado. Le hemos puesto barreras, le hemos dicho a Dios lo que puede o no puede hacer. Porque nuestra fe, nuestra esperanza tal vez ha fallado. Yo miraba un poco en la palabra y miraba este ejemplo de Marta y de María. De como les decía, en Juan 11 nos habla acerca de este texto, nos habla de que Jesús está en otra ciudad y le dicen, Jesús, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Vení pronto. Y dice la palabra que Jesús se tarda unos 3 días más y llega al 4.º día a ver a su amigo. Y María y Marta, sus hermanas, salen y las dos en distinta oportunidad le dicen, si hubieses estado aquí, tu amigo no hubiera muerto. Marta corre hacia él, pero no con fe, sino con frustración. ¿Cuántas veces como Marta hemos hecho la misma declaración? ¿Cuántas veces nosotros le hemos puesto el tiempo a Dios? Le hemos dicho, tiene que ser ya, en este momento, en esta situación, ahora. No después. Tiene que ser ya. Y le decimos de alguna manera, si Dios hubiese sanado a mi familiar, si Dios hubiese obrado en esta situación, si Dios hubiera intervenido antes. Pero Jesús nunca llega tarde. Él llega justo cuando no hay más esperanza. Él llega justo en el momento oportuno para mostrar su poder
y su grandeza. Cuando decimos ya es tarde, no solo estamos enterrando a Lázaro, sino también estamos enterrando nuestra fe y nuestra esperanza. Limitamos a Dios cuando creemos que el tiempo determina el poder de Dios. Muchas veces, al igual que María y Marta, decimos que Dios podía sanarlo. Porque Marta y María, ¿por qué estaban esperando a Jesús? Porque pensaron que Jesús lo podía sanar. Tenía el poder y la autoridad para sanar a su hermano. Pero no creían que tenía el poder y autoridad para resucitarlo. Jesús le responde con una frase que creo que muchas veces le hemos escuchado y nos alienta en este sentido, porque le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo creo que mucho tiempo, al igual que Marta y María, lloramos ante Jesús porque pensamos que aquello que creíamos que Él iba a hacer y no lo hizo, significa que Él no tiene poder para revertir la situación. La tumba de Lázaro no representa una pérdida física, representa la muerte de una convicción, de una fe en Jesús. Muchas veces nos ponemos, al igual que estas mujeres, y enterramos nuestra pasión por la presencia de Dios, porque la rutina te sacó ese fuego que tenías en tu interior. Muchas veces enterramos la oración porque ¿qué sentido tiene seguir orando si las cosas no cambian? Enterramos nuestra obediencia porque seguir a Cristo cuesta y a veces nos preguntamos si realmente vale la pena. Enterramos nuestro propósito porque las puertas no se abrieron delante de nosotros. Es más, se cerraron y pensamos que ya no hay propósito para nosotros en Dios. Enterramos nuestro gozo porque nos dijeron que siempre si estábamos con Dios todo iba a ser de color de rosa. Y de repente las situaciones empiezan a ser adversas y nos encontramos en situaciones que decimos, ¿y dónde está Dios en todo esto? Y nuestro gozo desaparece. Enterramos la gratitud y empezamos a quejarnos todo el tiempo a Dios. Ya no vemos su bendición, sino vemos lo que Él no hace, lo que Él no cumple, lo que Él no nos da, lo que nos falta. Enterramos nuestra esperanza porque muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Enterramos nuestra confianza en Él porque muchas veces no queremos escuchar y entender los no de Dios. Cuando Dios nos dice no a ciertas cosas, pensamos que eso no está bien. No se trata de sueños egoístas. Y yo me ponía a pensar muchas veces en esto de Dios ilimitado, de ver a Dios en ciertas situaciones. Y creo que una de las cosas que nos pasa, o me pasa a mí muchas veces como pastor, es que uno puede dar una palabra de esperanza donde uno dice, Dios tiene el poder para revertir situaciones, Dios tiene poder para hacer la obra, Dios tiene poder para sanar, para liberar, para abrir las puertas delante tuyo. Y uno toma esa palabra y muchas veces piensa que Dios es como el genio de la lámpara, donde uno la frota, le pide y Él tiene que cumplir. Y Dios no tiene ninguna obligación de cumplir. Es la única obligación, entre comillas, que Él tiene, es que Él es fiel a su palabra. Y no dice que te va a hacer lo que vos quieras, dice que va a cumplir su propósito y plan en tu vida. No tus sueños, no tu propósito, sino el propósito que Él tiene para tu vida. Muchas veces no entendemos la palabra. Muchas veces pensamos que
Cuando hablamos de que Dios nos va a bendecir, es que Dios va a abrir puertas y va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y lo va a hacer si está alineado con su plan. Porque muchas veces queremos ese Dios que cumple nuestras órdenes, que se somete a nosotros, que pareciera que fuese un siervo nuestro, en vez de nosotros ser sus hijos y servirlo a Él. Y creo que eso es muchas veces lo que nos cuesta entender cuando Dios a veces dice que no. O que Dios nos dice, ahora no. Porque queremos ponerle tiempos a Dios. Queremos decirle a Dios cuándo y cómo lo tiene que hacer. Y la fe no dice, Dios, haz lo que yo quiero. La fe dice, Dios, yo sé quién eres. Yo sé que tienes un plan y un propósito, y aunque no lo entiendo, y a veces no entiendo por qué suceden estas cosas, yo sigo creyendo en ti. Jesús no resucita a Lázaro porque se lo exigieron. Jesús no resucita a Lázaro porque se sintió mal de haber llegado tarde. No es que Jesús llegó, se encontró con todos llorando y dijo, uy, metí la pata, llegué tarde. Bueno, vamos a hacer un milagro para que la gente esté un poquito más contenta. Jesús no lo hizo porque quería quedar bien con las amigas. Lo hizo para mostrar que el tiempo no limita su poder. Lo hizo para mostrar que su voluntad y su poder no están dependiendo de nuestros tiempos. Que Él está en tiempo y fuera de tiempo. Que lo que cuando nosotros necesitamos algo y decimos tiene que ser ya, para Dios no es un ya. Porque Él quiere que desarrolles tu fe, que desarrolles tu carácter, que desarrolles tu temperamento, que lo busques realmente de corazón. Porque si las cosas sucedieran cuando vos dijeras ya, nunca valorarías el poder, la gracia y el favor de Dios en tu vida. Porque veríamos a Dios como una máquina donde uno pone una moneda y saca lo que quiere. Pero cuando uno tiene que esperar en el tiempo de Dios, cuando uno tiene que buscarlo a Él, cuando tiene que clamar a Él, cuando uno tiene que levantarse temprano y empezar a clamar a Él, sabiendo y dependiendo que Él tiene la respuesta, que es tu única respuesta. Cuando te aferras solamente a Él porque decís, si Él no lo hace, nadie más lo puede hacer. Y cuando entendemos que Él es el único, que sus tiempos son perfectos, la espera es distinta. La espera es en fe, no en desesperanza. El tiempo es algo que ponemos nosotros. Pero cuando conocemos a Dios y sabemos que es un Dios perfecto, que Él va a hacer su plan y su propósito y va a responder en el tiempo justo. ¿No te ha pasado a veces que tenés que responderle a una persona y te pasas todo el día y de repente llegas al final de la noche y dices, uy, me olvidé de contestarle, son como las 11 de la noche y ya está, no le contesto, le contestaré mañana? A veces pensamos que Dios está tan ocupado que cuando le pedimos a Él, Él se olvida de las cosas. Y Dios no se olvida de las cosas. Dios sabe que hay un tiempo para todo. Y el tiempo que te tiene que responder va a ser el tiempo perfecto en tu vida. ¿Qué área de tu vida has abandonado bajo la excusa de ya es tarde? He servido a Dios y Dios no ha hecho nada conmigo, así que dejo las cosas. He orado todo este tiempo y no he encontrado respuesta. Vengo orando una semana, así que si Dios no respondió, entonces ya está, no es de Dios. Y le ponemos a Dios ese tiempo en cada cosa que hacemos. Y tenemos que entender que Dios no está midiendo por el mismo tiempo que nosotros tenemos. Lázaro murió, sí. Lázaro murió. Y la palabra en ese
En ese capítulo, en el capítulo 11, tiene el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es? Jesús lloró. Y todos, o lo he escuchado muchas veces, que dicen, bueno, Jesús lloró porque se compadeció de las hermanas, porque vio la situación y todos llorando, así que bueno, le cayó una lágrima y se puso a llorar con los otros. Yo no creo que haya sido así. Jesús lloró no porque su amigo había muerto, porque Él llegó a ese lugar sabiendo lo que iba a hacer, sabiendo que iba a resucitar a su amigo, sabiendo que en unos instantes Él iba a decir, Lázaro, sal de ese lugar. Y Lázaro iba a caminar. Él no lloró por la situación. Él lloró al ver la incredulidad de los que estaban ahí. Al ver la incredulidad de aquellos que se decían, ya no hay nada para que hagas. ¿Para qué viniste? Y Jesús le dice, hey, muevan esa piedra. ¿Y sabes lo que le dicen las hermanas? Le dice, ya lleva días muerto. Hay un olor impresionante, ni siquiera corras la piedra. Y Jesús llora en ese momento porque ve la incredulidad de esas personas. Ve la incredulidad de aquellos que supuestamente lo conocían a Él y lo estaban llamando porque Él era un sanador. Pero no creían que su poder era ilimitado. Él le dijeron a Jesús en ese momento, hasta acá llegaste. No hay más nada que vos puedas hacer. Y es por eso que Jesús llora en ese momento. Yo me miraba en mi vida y me preguntaba cuántas veces a Dios le dije, ya llegaste tarde. Ya no hay más nada para hacer. Porque por más que nos duela, no es la muerte, sino los corazones que dejan de creer en Él, lo que era el problema. Para Dios la muerte no es problema. El problema es cuando uno deja de creer, cuando uno deja de buscar, cuando dice, ya no hay más nada para hacer. No preguntes por qué no lo hizo antes. No vayas a Dios a decirle, ¿por qué no lo hiciste cuando yo te lo pedí? Sino que prepárate para lo que Él va a hacer ahora en tu vida. Porque tu queja tal vez te va a enceguecer de ver lo que Dios va a hacer y está haciendo en tu vida. No dejes que el tiempo que vos le pones a Dios limite tu fe. Él es un Dios perfecto. Es un Dios perfecto que sabe lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Y Él lo da en el momento perfecto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y si pensaste en este tiempo que le está llegando tarde a lo que necesitas, decirle, Señor, yo creo en ti. Perdón por ponerte tiempos. Yo sé que tu plan es perfecto. Esperaré en ti para ver cómo tú vas a obrar en esta situación. Hay puertas que tal vez se cerraron en tu vida, hay situaciones donde vos decís, ya está, perdí la oportunidad, se me fue el tren. Él tal vez manda un avión para que te lleven. Él va a abrir puertas de otra manera. Porque el tema no es lo que vos querés, es cuando Dios tiene un plan en tu vida, Él lo va a cumplir. Cuando tiene un plan para vos en tu vida, no cuando vos querés algo, sino cuando Dios tiene un plan, no hay tiempo que pueda detener el mover de Dios. Amén. La segunda cosa que miraba cuando uno mira a un Dios ilimitado y de repente le dice, ya no eres ilimitado, ya ahora sos limitado. Y muchas veces limitamos a Dios a través de la lógica.
¿Cuántos de nosotros hemos usado la lógica y hemos limitado a Dios en lo que Dios puede hacer? Esperamos algo grande de Dios, pero lógicamente es imposible que suceda. Y muchas veces la lógica empieza a trabajar en nuestra cabeza, en nuestra fe y en nuestro corazón, y empieza a hacer cosas que nos sacan de foco, que nos sacan de buscarlo a Dios y de creer que Dios lo puede hacer. Yo miraba un poco la palabra en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, hay una historia donde la ciudad de Samaria está completamente rodeada por el ejército sirio. Hay hambre. Y para los que les gusta leer la palabra, que yo sé que muchos de ustedes cuando llegan a casa buscan los versículos y los vuelven a releer, les invito para que lean el final del capítulo anterior, del capítulo 6. Porque realmente hay hambre. Y hay una parte donde dice en la palabra que están en necesidad y se están muriendo de hambre. Y en Segunda de Reyes 7 nos habla de que esa mañana el profeta Eliseo sale a la calle y le dice a la gente, hay palabra de Dios. Y le dice al rey, hay hambre. Y mira lo que les dice, mañana a esta hora habrá abundancia. Y dice en 2 de Reyes 7:1, lo tienen ahí. Entonces dice, oigan la palabra del Señor, así ha dicho el Señor. Mañana a esta hora, 10 kilos de flor de harina se venderán en las puertas de Samaria por una moneda de plata. Y también por una moneda de plata comprarán 20 kilos de cebada. En una ciudad donde está sitiada, donde hay hambre, y le decía, lean un poquito antes, hay una mujer que termina asesinando a su hijo y terminan comiendo su cuerpo y su carne por el hambre que había en ese lugar. No era que había un poquito de hambre, había realmente hambre. Y cuando una ciudad está sitiada, es que no entra ni sale comercio, no es que no entra ni salen alimentos. Y Dios, a través del profeta, le dice, escucha el mensaje del Señor. Dice, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina, dice esta versión, selecta costarán apenas una pieza de plata. Y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Unos pensando que está en una guerra donde estaba una ciudad sitiada, donde no hay forma de que consigan cebada, de que no hay forma de que consigan harina. No hay forma lógica que eso suceda. Y hay un oficial del rey que está escuchando esto. Y en el versículo 2 dice, lo voy a leer esta versión, el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Eso sería imposible, le dice. Aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, esto de que vos decís que va a haber harina y va a haber cebada, es imposible. Porque estamos sitiados, estamos en guerra, estamos pasando hambre. ¿Y vos me venís a decir que Dios va a proveer? No me entra en la cabeza, diría el hombre este. No me entra en la cabeza. Y creo que muchas veces la lógica es mucho más poderosa que el miedo. Porque muchas veces cuando pensamos en los enemigos de la fe, ¿qué pensamos? En el miedo, en el pecado, en el temor, en la oposición espiritual. Pero creo que hay algo más sutil, que muchas veces no nos damos cuenta, que es cuando uno quiere entender el plan de Dios a través de la lógica. Lo hemos visto en la palabra muchas veces. Jesús le dice a los discípulos, denle de comer a estos 5.000 hombres y más mujeres y niños. Y la lógica que dice, tenemos unos panes y unos peces. Con esto no nos alimentamos ni nosotros. Pedro ya se come esta comida. No hay forma. La lógica dice que es imposible.
La lógica dice que con esto no alimentamos ni a los 2 primeros que están en la fila. Pero sin embargo Dios no se guía por la lógica. No se guía por lo que nosotros podemos ver o razonar. Dios se guía por el poder que Él tiene de no estar limitado a nuestra lógica, de no estar limitado a nuestro razonamiento. El miedo reconoce tu debilidad y la lógica la disfraza de fortaleza. A mí me ha pasado un montón de veces, hace años atrás, Verónica siempre me decía, vos tenés que tener un poco más de fe. Yo le decía, yo tengo fe. Y vamos a sacar el crédito al banco. No, pero no se alcanza. ¿Tenés fe? Yo tengo fe, pero hay que ser realista. ¿Cuántas veces he escuchado? Hay que ser realista. Mirá la situación. Mirá la situación económica. Mirá lo que sucede en el país. Mirá las cosas como están. Mirá los requisitos que te piden. Mirá las cosas. Y uno empieza a razonar, pero tengo fe. Pero hay que ser realista. No hay que creer en cuentos de hadas. Y muchas veces vemos la fe y ponemos ante la lógica y tratamos de ponerle el por qué y para qué. Y decimos, bueno, pero vamos a hacer todo esto, pero no hay plata. Pero vamos a alcanzar a toda esta gente. No hay gente. No hay esto, no hay lo otro, porque lo vemos con nuestros ojos. Porque vemos que las cosas no pueden suceder razonalmente. Y les decimos a Dios, esto no sucederá. Y Dios te dice, déjame a mí que yo lo puedo hacer. No te preocupes, esto no se puede hacer. Esto no va a pasar. Sin embargo, como decía, Dios nos guía por la lógica. Y cuando nosotros hablamos acerca de las cosas lógicas, Dios responde con situaciones y promesas que desafían nuestra lógica. Porque a veces miramos y decimos, yo me acuerdo cuando estaba por nacer Joaquín. Joaquín era prematuro y venía casi unos 6 meses antes, o 4 meses antes del parto. Y estábamos en el hospital y el médico la agarra a Verónica y le dice, el bebé ya viene. Así que la sacaron para la sala de partos. Y yo estaba orando y yo escuché a Dios diciéndome, el nene no viene. Así me lo dijo. Y estaban todos y yo le decía, no va a venir. Y la enfermera me decía, ¿no escuchó lo que dijo el médico? Sí, lo escuché lo que dijo el médico. Y venían de repente y prendían todas las luces y ponían los reflectores. Y listo, va a venir. Y yo decía, no viene. Dios me lo dijo, no sé, no viene. Y las enfermeras decían, no, pero no escuchó al médico. Así que llama a todos los familiares, avísele de que viene el parto, que esto o lo otro se preparen. No viene. Y Verónica estaba embarazada a los 6 meses. Y Joaquín hubo que inducirlo en el mes 9, pues se había pasado por 2 semanas después. El nene no viene. Y el nene no vino. La lógica decía que ese día tenía que nacer. La lógica decía y la medicina decía que esto iba a pasar. Y me miraban como diciendo, pero usted está loco, no entiende no entiende la medicina, le traemos un traductor, entiendo todo. Pero cuando Dios habla, la lógica no sirve. Y eso es lo que muchas veces nos falta de entender. Cuando escuchamos a alguien, cuando ponemos la lógica delante de la fe, estamos sacándole todo poder y autoridad a Dios de que Él pueda hacer algo en tu vida. Porque cuando Dios te dice, déjame que voy a hacer este milagro, voy a decir, no escuchaste que no se puede. La dejamos para la próxima. Y muchas veces, por querer usar la lógica, por no querer parecer a veces locos de la fe, le sacamos todo poder y autoridad a Dios. Lo limitamos en lo que Él puede hacer en nuestra vida.
Eliseo le dijo a ellos, en ese pasaje les dijo, escucha el mensaje del Señor. Mañana va a haber abundancia. No sé, estamos en sitio. No entra nadie ni sale nadie. Y el otro que estaba ahí, que estaba al lado del rey, le dice, esto ni aunque Dios abra la ventana de los cielos va a pasar. Pero sin embargo Dios proveyó. Sin embargo Dios obró. No dejes que la lógica, que tus pensamientos limiten el poder de Dios en tu vida. Cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando Dios dice que lo va a hacer, no mires los impedimentos del mundo. No te guíes por los tiempos, las corrientes o las situaciones económicas. Dios puede prosperarte en un desierto. Dios puede obrar en tu vida aunque todos digan que no servís. Dios puede obrar en situaciones donde la ciencia, los médicos o las otras personas que te puedan decir, te dicen, esto es imposible. Cuando Dios le dice a alguien que es imposible, yo me imagino a Dios diciendo, déjame a mí, te voy a mostrar mi poder. Pero está en nosotros creer que Dios tiene ese poder, que Dios puede obrar, que Dios puede hacer algo distinto en tu vida. No dejes que esos pensamientos impidan el mover de Dios. ¿Será que tal vez la lógica en tu vida está peleando contra la fe? ¿O realmente crees lo que Dios promete? ¿Crees lo que Dios prometió en su palabra que va a hacer con vos? ¿O mirás lógicamente si no, esto es imposible? Esto no lo podrá pasar ni Dios. Como decía este hombre, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos va a suceder. La otra cosa que yo miraba que atenta muchas veces con nuestra fe y poder ver el poder realmente de Dios, es cuando nuestras oraciones tienen límites. Muchos oran, muchos claman, muchos piden, pero lo hacemos muchas veces de un corazón condicionado. A veces oramos y terminamos de orar y decimos amén y decimos, bueno, esto no creo que Dios lo haga. No creo que esto suceda. Pedimos a Dios que Dios lo haga, pedimos por bendiciones y decimos, bueno, pero si este mes no sucede eso, ya está, no va a suceder. Oramos por familiares que vuelvan a los caminos del Señor y decimos, bueno, mira, vengo hace 10 años orando por Él, así que ya creo que ya está. Démonos por vencidos, pero espiritualmente oramos porque hay que orar, ¿no? Uno dice, sí, porque hay que orar, pero ¿crees en el poder de la oración? ¿Crees que esa oración va a ser contestada? ¿Crees que esa oración tiene poder? Porque si no, solamente estás deseando algo, pero no lo estás creyendo. Muchas veces en nuestra oración son deseos, que pareciera que cuando uno termina de orar decía, parece que te mirás y dices, sería lindo que eso suceda, ¿no? Pero ¿cuántas veces terminás de orar y decís, esto sucederá? ¿Cuántas veces hay convicción en tu oración de decir, esto sucederá? No va a ser bueno, sería lindo que mi hijo vuelva a la iglesia, sería lindo. Así que vamos a orar para ver si esto lindo sucede. Cuando vos orás y decís, esto sucederá. No sé cuándo, no sé cómo Dios lo hará. Pero que va a pasar, va a pasar. Y es ahí cuando tu fe se activa, deja de ser una fe pasiva y se convierte en una fe activa. Porque cuando uno tiene un pensamiento de decir, bueno, me gustaría que eso suceda, no es algo activo que estás buscando. Si pasa, pasa, y si no pasa, bueno. ¿Es esa tu fe? ¿Es esa tu oración? Aquello por lo cual estás orando y venís orando hace tiempo,
¿Es un, y bueno, si sucede sería lindo? ¿O es un yo sé que Dios lo va a hacer? Yo sé que mi matrimonio va a ser restaurado. Yo sé que mi hijo va a volver a los caminos del Señor. Yo sé que Dios va a abrir puertas en situaciones que parecen imposibles. Porque cuando uno activa su fe y pone su fe en Cristo, le estás dando todo el poder a Él. Estás creyendo en su poder. Mirá lo que pasa en Hechos 12. Lo voy a leer porque me parecía una historia que muchas veces no nos damos cuenta de cómo actúan las situaciones. Dice, por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y cuando Herodes vio esto, le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Yo me preguntaba, o me imaginaba y decía, bueno, ¿por qué estaba orando la iglesia? Porque dice que la iglesia estaba orando fervientemente por él. Y yo decía, bueno, la iglesia estará orando, no sé, por protección a Pedro. Porque pueda salir de la cárcel, ¿no? Porque no le pase nada. Y mientras Pedro estaba en la iglesia, en prisión, la iglesia oraba sin cesar. Y después miremos lo que dice en Hechos del 6 al 16. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Así que imagínense a Pedro sentado con grilletes y con soldados al lado. ¿Sí? Otros hacían guardia justo en la puerta de la prisión. Y de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en un costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro hizo lo que el ángel le ordenó y ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel los dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar, tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está en la puerta. Así que imagínate, Pedro se escapa, pasa como uno que le gustaría pasar, no sé, por migraciones, ¿no? Pasaba derecho, no lo revisaban, el ángel lo sacó, sale a la calle, se da cuenta, va a la casa donde estaban supuestamente la iglesia orando por su liberación. Y golpea la puerta y la sirvienta escucha y dice, ese es Pedro. Y le va a contar a los que estaban ahí. Y dice, Pedro está en la puerta, les dice. Me encanta la respuesta de los discípulos o los que estaban ahí. Porque no le dice, aleluya, Dios respondió nuestra oración. Le dicen, estás loca. Estás loca. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Y mientras tanto, Pedro seguía tocando. Yo me imagino a Pedro golpeando la puerta, ábrame, y los otros diciendo, estás loca, déjanos dormir.
Dice, pero mientras tanto Pedro seguía tocando y cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Yo me ponía a pensar en esta historia y parece graciosa, pero ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Ellos estaban orando por un milagro de que no sea enjuiciado, que no sea asesinado como pasó con su compañero, que no le pase nada, que pase algo milagroso y que Pedro pueda salir de la cárcel. Y eso por lo cual estaban orando sucede. Y ellos no lo creen. No creyeron que su oración tenía poder. No creyeron que la oración que estaban haciendo podía ser respondida por Dios. Porque yo me imagino si estás orando por algo y te dicen, ¿viste que estabas orando porque por esta situación? Sí, bueno, acá está. No, eso es mentira, eso no existe. ¿Viste que estabas orando por una mejoría? Sí, mira, acá están los estudios, dice que estás bien. No, yo no lo creo. Y cuando uno piensa, ¿por qué estamos orando? Y si estamos listos para que esa oración sea respondida. Porque muchas veces oramos por situaciones y Dios la responde y no tenemos la credulidad para decir, esto lo respondió Dios. Los creyentes no le creen, le dicen, estás loca. Y se sorprenden que Dios haya respondido su oración. Oramos con fe, como decía hace un minuto, oramos con esperanza. Porque creo que la iglesia oró por Pedro en fe, pero tal vez nunca se esperaron que la oración fuera respondida. Yo me acuerdo de una historia que había escuchado acerca de la fe. Dice que en un pueblo había un pastor que tenía su iglesia y justo al lado de la iglesia un hombre compra el terreno y construye un bar. Y este bar obviamente, mientras ellos tenían el culto, pasaba la gente borracha, se caían en la vereda. Había siempre problemas, se agarraban a piñas, volaban sillas, había siempre gritos. Así que el pastor hace lo que cualquier pastor haría y le dice a la congregación, empecemos a orar para que Dios haga algo, para que ese lugar se cierre. Entonces la iglesia empieza a orar. Y pasan un par de semanas y viene una tormenta y de repente cae un rayo justamente en ese bar. Y el bar se prende fuego y se pierde todo. Así que el dueño del bar está furioso y escucha o se entera de que el pastor había estado orando para que ese bar se cerrara. Así que decide hacerle un juicio y lleva al pastor a juicio. Porque dice, el pastor quería que me vaya mal. Para mí el pastor hizo algo, entonces se me quemó el lugar y perdí todas las ventas y perdí todo lo que tenía. Así que demanda al pastor y llegan al juez. Entonces se exponen el caso y él dice, a mí el pastor que está al lado mío, al lado de mi negocio, estaba orando para que me vaya mal, para que algo suceda y algo sucedió. Así que lo hago responsable por lo que pasó. Y el pastor por su parte dice, yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no hice nada. Y el juez se empieza a reír. Y dice, yo no entiendo la situación, le dice. Tengo una persona que no cree en Dios, pero cree en el poder de la oración. Y tengo un pastor que es un hombre de Dios que no cree que la oración puede ser contestada. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿cuántas veces nosotros oramos para que Dios responda? Y cuando Dios responde, no creemos que esa era la respuesta. Muchas veces limitamos a Dios en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en lo que Dios puede obrar.
Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios en este momento? Pero secretamente pensás, esto es imposible. ¿Qué cosas estás orando en tu vida de que sucedan? Y realmente crees que en el fondo no va a suceder. ¿Estás poniendo tu fe en eso? ¿O solamente es un deseo de que suceda? Porque eso va a marcar la diferencia en la forma que oramos, en la forma que creemos, en la forma que esperamos la respuesta de Dios. Porque si creemos en fe que Él puede responder incluso en lo más imposible que pueda suceder, vamos a estar esperando activamente en fe, creyendo que Él lo va a hacer. No sé cómo, no sé cuándo, no sé quién, no sé nada. Lo único que sé que Él tiene el poder para hacerlo. Que tu oración tenga esa esperanza, esa fe de que Dios puede responder. Amén. Y la última cosa que quería compartir en esta tarde es cuando a veces limitamos a Dios con lo que Dios puede hacer en tu vida. Creo que muchas veces cuando Dios usa gente y Dios de repente sentimos que Dios nos llama para hacer algo, para servir, para compartir la palabra, para serle testigo, como hablaba la semana pasada. Muchas veces limitamos a Dios en lo que puede hacer. Cerramos la puerta y decimos, esto no es para mí. Dios conmigo no lo puede hacer. Y hay una historia en la Biblia donde hay un hombre llamado Moisés. Y Dios se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. El pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba esclavo de Egipto. Y el pueblo estaba sufriendo porque, obviamente, como esclavo a nadie le gusta ser esclavo de nadie. Y entonces Dios se le aparece a Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado todo lo que está sucediendo. Y le dice, así que prepárate porque quiero que vayas vos. Y Moisés en ese momento se resiste, obviamente, porque dice, yo no estoy preparado para esto. Yo no creo que sea la persona correcta. Y Dios le dice, no te preocupes. Y Moisés le dice en el versículo 3, en el Éxodo 3, el versículo 11. Éxodo 3, versículo 11. Le dice, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y después sigue diciendo, Dios le dice, no te preocupes, yo voy a estar con vos, te voy a acompañar, vos no te hagas problema, confía en mí. Y Moisés vuelve en el capítulo 4, en el versículo 1, le dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Y después le vuelve a decir, Dios le dice, no te preocupes, quédate tranquilo. Y después en el versículo 10 le vuelve a decir, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me estás hablando, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Categóricamente no lo puedo hacer. Y lo que me llama la atención, porque creo que muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros ponemos casi las mismas excusas. Aquel está mejor capacitado, aquel habla mejor, aquel ora mejor, aquel conoce más la palabra, aquel tuvo más estudios. Siempre buscamos a quién pasarle la pelota y cuando Dios nos llama para hacer algo, buscamos a quién delegamos. No nos queremos hacer cargo del llamado de Dios. ¿Y sabes lo que me llama la atención de Moisés? Es que le dice, yo no sirvo, yo no sé hablar.
A mí no me elijas, ¿no? No sé hablar, no me van a creer. ¿Quién soy yo para ir? Y lo que me encanta de Dios es que Dios no le dice en ese momento, entendiste mal, todos te van a creer. Es que soy tartamudo o no puedo hablar bien. ¿Quién te dijo eso? No, vos no tenés problema del habla. Dios no trató de hacerlo sentir mejor. Dios no le dijo, no, mirá eso que crees vos, que no estás preparado. Sí, estás preparado. Eso que te sentís inseguro, no, son cosas tuyas, vos tenés que estar seguro. En ningún momento Dios le dijo, eso es mentira. No le dijo, sí, vos sabés hablar, vos tenés una cancha para hablar, podés hablarle a todo el mundo. En ningún momento le refutó lo que él se estaba quejando. Así que cuando vos vas a Dios y le decís, yo no sirvo, yo no sé hablar, hay muchos mejores que yo, ¿sabés? Dios no te va a decir, no. Dios te va a decir, sí, hay muchos mejores que vos. Hay muchos mejores que hablan que vos. Hay muchos mejores que no se le traba la lengua. Hay muchos mejores que saben orar. Hay muchos mejores que saben compartir la palabra. Hay muchos mejores que yo podría usar. Pero ¿sabes lo que le dice Dios? Yo estaré contigo. Pero Señor, soy un inútil. Sí, sos inútil. Pero yo voy a estar con vos. A veces pensamos que tenemos que tener todo para servir a Dios, que tenemos que ser espectaculares. Y Dios te dice, sos como sos. Inútil, tonto, no entendés, se te faltan las palabras, te trabás. Pero igual, yo voy a estar con vos. Muchas veces limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida porque pensamos que no somos dignos de ser usados. No tenemos lo que se necesita. Y te lo digo de entrada, nadie tiene lo que se necesita. Nadie tiene lo que se necesita. El apóstol Pablo dice, bástate mi gracia. Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Y en otra parte, Pablo también dice que Dios eligió al inútil, al vil, al despreciado, al más bajo, al que nadie quería, al que nadie daba 2 centavos por él. Porque no se trata acerca de quién sos vos, se trata acerca de quién es tu Dios. Y si vos realmente crees que Dios es un Dios ilimitado, un Dios que tiene todo poder, toda autoridad, ¿te pensás que no te puede usar? ¿Cómo sos? Tartamudo, lo que sea que tengas, cual sea tu excusa, Dios te puede usar. Por eso Dios le dijo a Moisés, en ese momento le dijo, yo estaré contigo. ¿Cómo me creerán? Yo estaré contigo. Pero no sé qué voy a hablar. Yo estaré contigo. No limites el poder de Dios en tu vida. Y no mires a Dios a través de tus limitaciones. Porque cuando veas a Dios a través de tus limitaciones, siempre vas a creer que Dios no te puede usar. Siempre vas a creer que tu fe no es suficiente. Siempre vas a creer que Dios no puede hacer nada con vos. Pero Dios en esta tarde quiere que sepas que tenés que confiar en Él. Se trata acerca de que Él irá contigo. Él estará a tu lado. Su Espíritu te guiará. Su Espíritu te dará aliento. Su Espíritu te levantará. Su Espíritu pondrá palabra en tu boca y en tu corazón. Es cuando uno realmente acepta
que no puede, pero que Dios puede. Amén. Mientras el grupo de música pasa. Hay una historia que dice que un joven llega a la iglesia con su brazo enyesado. Y el pastor lo llama al frente y le dice, quiero que ores en esta tarde por sanidad. Y el joven lo mira y dice, pero a mí que vengo enyesado me decís que ore por sanidad. ¿Cómo voy a orar? Y el pastor lo mira y le dice, Dios no necesita tu brazo sano. Dios necesita un corazón humillado. Muchas veces miramos nuestras limitaciones y decimos, yo así no puedo. Y Dios no busca perfección en vos. Dios lo que busca es un corazón que esté dispuesto a ser usado. Un corazón que se alinee con su plan y su propósito, que se deje usar, que se deje moldear, que se deje trabajar. Porque es ahí cuando uno entiende que no se trata acerca de mí. No se trata acerca de mis talentos, no se trata acerca de mis sueños, no se trata acerca de mis tiempos, no se trata acerca de mis pensamientos o mi raciocinio, sino que se trata acerca de un Dios que es ilimitado, un Dios poderoso, un Dios que muchas veces pensamos en Dios y creemos que Dios creó solamente este mundo, que nos creó a nosotros y ahí se quedó. Pero si alguna vez te tomas el tiempo, y te invito a que lo hagas, y investiga un poco acerca de las galaxias, mira un poco acerca de los universos, y te aseguro que vas a entender que nuestro sistema solar es un granito de arena así, comparado con el universo que Dios creó. No estamos hablando de un Dios que es limitado en su poder, sino estamos hablando de un Dios que no tiene límite. Un Dios que es poderoso, que nunca llega tarde, que nunca podamos decir, no tenés el poder para hacer esto. Porque si realmente conocemos a Dios y conocemos su poder, conocemos lo que es capaz de hacer, te aseguro que tu vida va a cambiar, porque vas a decir, si Dios pudo crear un universo de la nada, con solamente hablar, ¿cómo no va a poder usarme a mí? ¿Cómo no va a poder cambiar mi vida? ¿Cómo no va a poder restaurar mi matrimonio? ¿Cómo no va a poder restaurar mi familia? ¿Cómo no va a poder obrar en mis hijos para guiarlos en el buen camino? Cuando uno conoce a Dios y entiende su grandeza y su poder, entiende que Dios no es un Dios limitado, sino que Él no tiene límites. Y es tiempo de que en nuestra vida dejemos de ponerle límites a Dios. De que le dejemos de decir a Dios, esto no lo podés hacer. A este no lo podés usar. Esta situación no la podés cambiar. Que realmente nuestra fe no sea un pensamiento que nos gustaría que suceda. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquella oración que tenés en tu corazón, estás convencido de que Dios puede hacerlo. Estás convencido realmente cada vez que orás y terminás tu oración y decís amén. Ese amén es un yo lo creo. Pues solamente sería lindo que suceda. Porque eso va a determinar cómo has de vivir el resto de tu vida.
¿Cómo has de ver a Dios como un Dios que tiene poder y autoridad, que nada se le escapa, que llega a tiempo, siempre a tiempo? Que tiene poder para restaurar, para sanar, para libertar, para hacer la obra de la cual vos estás creyendo que Dios lo puede hacer. Pero llega un momento donde nosotros tenemos que tomar ese paso de fe y decir: yo lo creo. Yo creo en su poder. Yo creo que Él me puede usar. Yo creo que esa oración va a ser contestada. Yo creo que aquello que estoy esperando llegará en el momento que tenga que llegar. Y cuando uno vive con esa fe en Dios, en Jesús, sabiendo que a Él nada se le escapa, uno vive en paz, uno vive en santidad solamente porque lo quiere agradar a Él. No dejes de creer, no dejes de creer que Él va a obrar en tu vida, que Él puede hacer con lo inútil que somos una obra perfecta, porque es Cristo el que perfecciona aquello que hacemos. Te invito en este tiempo para que dejes de lado cada razón que tu mente pone para objetar todas las cosas que Dios puede hacer. Y que empieces a vivir en la fe en Cristo Jesús. Aquel que crea, aquel que sana, aquel que trae paz y gozo, aquel que no hay nada imposible para Él. Porque es hora de que muevas esa piedra y le digas aquello que ya enterraste. En el nombre de Jesús, sal en este momento. No dejes que el enemigo entierre tus sueños que Dios ha puesto en ti. Que el plan y propósito que Él tiene para tu vida no lo dejes enterrado. Deja que Él obre en vos, que cambie tu corazón, que cambie tu perspectiva, que lo veas a Él como un Dios todopoderoso. Que puedas decir en toda situación: yo creo, yo creo, yo lo creo. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.